Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Disculpen que haya entrado un poco más tarde, pero justo se reinició mi computador. Estaba instalando una actualización y, no sé, siempre las dejo desactivadas, pero Windows de alguna manera las hace correr de nuevo. Ok, nosotros estábamos viendo un momento lineal esta semana y tenemos, para el día de hoy, ejercicios acerca de momento lineal. ¿No es cierto? Y vamos a extender el momento lineal, como lo estuvimos viendo la clase pasada, donde teníamos colisiones entre dos cuerpos, pero eran colisiones que iban en una sola dirección. Ahora vamos a ver el momento lineal aplicado en 2D, ¿sí? En dos dimensiones. Entonces, un ejemplo de cómo poder aplicar momento lineal, conservación del momento en dos dimensiones, es el siguiente. Tenemos esta situación. Giampiero, ¿podemos hablar al final de la clase? Te quedas un segundito y vemos el problema que tuviste con el control. Sí, profe, ningún problema. Ok. Ya, entonces, este ejemplo es el siguiente. Hay dos bolas de pool, ¿no es cierto? Una bola de pool impacta a otra. Y después del impacto, inicialmente una bola de pool viene viajando con una dirección. ¿Sí? Puedo trazar una línea recta que une a las dos bolas de pool. Y después de la colisión, una sale disparada formando un ángulo de 30 grados con respecto a la horizontal y otra sale formando un ángulo de 60 grados con respecto a la horizontal. ¿Ya? Esto es lo que uno ve generalmente en los choques, ¿sí? Es muy raro ver choques directamente en una sola dirección. Suceden, obviamente, pero la mayoría de los casos, los choques que uno ve son de este estilo. Pues, ¿cómo podemos aplicar conservación del momento en este tipo de choque? Bueno, como tenemos el momento que es una cantidad vectorial, no hay problema con esto. El momento inicial y el momento final se siguen conservando. Pero lo que voy a hacer ahora, voy a escribir los momentos en términos de las componentes que forman los vectores. Y además voy a introducir el concepto que hemos venido estudiando en los casos donde tenemos vectores participando, que si hay una interacción entre dos cuerpos, podemos utilizar la construcción del triángulo, ¿sí? La forma gráfica de sumar vectores, para poder resolver este tipo de problemas. Pero veamos, ¿no es cierto?, primero aplicando las ecuaciones. Inicialmente, el sistema tiene solamente velocidad en el cuerpo B, que llaman acá, y el cuerpo 1 tiene velocidad 0. La pelotita amarilla está, o naranja, está detenida. ¿Okay? Entonces el momento inicial será solamente el momento correspondiente a B. Igual lo voy a escribir completamente. Así. Masa de B por velocidad de B inicial. Ahora sí necesito que sea vector porque voy a tener dirección. La dirección va a cambiar después. Más, voy a escribir masa 1, velocidad 1 inicial, tiene que ser igual a masa B, velocidad B prima, le llaman, que es la final, ¿no es cierto?, después del choque,
más la masa 1, velocidad 1, prima, que significa después del choque o final. Entonces escribamos acá, para ser consistente con la notación, también prima. Antes y después del choque. Esto, ¿no es cierto? Dijimos que inicialmente la velocidad del cuerpo 1 es 0. Voy a tener solamente masa B, velocidad en BI. Pero lo voy a escribir como vector, eso dijimos. Recuerden que tengo que darme el sistema de referencias para poder resolver. Entonces voy a decir que esto corresponde a itongo o a X, como ustedes quieran. Esto corresponde a jtongo o a Y, como ustedes estimen conveniente escribir. Entonces esto será en la dirección Y. ¿Ya? Y esto es igual, porque solamente hay, este vector se está moviendo en la horizontal, en la dirección itongo positiva. Entonces veo qué pasa después del choque, ¿sí? Después de la colisión. Voy a escribir la ecuación para B'. ¿Sí? Entonces tengo la masa de B por la velocidad de B'. Y bueno, esto yo lo puedo descomponer en dos vectores. Un vector que va la componente X y la componente Y. ¿Sí? Entre los dos me va a dar como resultante el vector después del choque. Entonces tengo que para un vector, supongamos para X, el B de X y el B de Y. Eso es, y este es el ángulo. Entonces será B sub B prima por coseno del ángulo de 30 grados para tener el vector en la componente X. Coseno de 30 grados en la dirección Y. Más, porque es positivo hacia arriba esta. ¿Sí? Sigo escribiendo B'. Ahora para obtener el Y, me salto un paso, quizá lo mejor es hacerlo de esta manera para que quede bien explícito todo. Entonces este va a ser MB, B' en la dirección X primero, más MB por la velocidad BNI prima. Más lo mismo para el cuerpo 1. ¿Sí? El cuerpo 1 va a ser M1 B1' X más M1 B1Y'. Profe, ¿Sí? como todas las masas son iguales, ¿se puede quitar de la ecuación en este caso? Sí, es que lo estoy escribiendo explícitamente primero, pero sí, se puede simplificar, obviamente, porque las masas son todas iguales. Voy a hacer esa consideración. Profe, Sí. me perdí cuando puso B', ¿qué significa? Acá. El problema está llamando a las velocidades iniciales como las velocidades normales, B sub B, B sub 1. Pero después del choque, simplemente le llama B1' y B sub B'. Y simplemente es para hacer la notación que PI y esto, en vez de escribir P final, escriben P', Ok, para denotar que es después del choque. Es una forma de escribirlo gracias. nomás. ¿Sí? Ok, muchas gracias.
Por eso estoy escribiéndolo de esa manera, para seguir la notación de acá de la PPT. Ok. Sigamos entonces, voy a escribir acá abajo para tener espacio. Voy a reemplazar estos valores, voy a escribir acá explícitamente desde aquí, ¿no es cierto? Se tiene que b sub bx' es igual a b sub b' por coseno de 30 grados y b sub bi', b sub b' seno de 30 grados. Lo mismo puedo hacer en este caso. Puedo escribir esta b sub 1' como subcomponente. B sub 1x' y b sub 1y'. El b sub 1x' es coseno de 60. B sub 1' coseno de 60 grados. Y el b sub i, bueno, debería escribirlo como vector, todo esto son vectores. El b sub x, b sub 1x, b sub 1i. Esto es i tongo, j tongo, i tongo. Esto será B1' por el seno de 60 grados. Y en la dirección que va este vector es en la dirección menos j tongo, que va hacia abajo. Entonces voy a dejar el menos acá adelante. Pues con eso puedo reemplazar en esta ecuación y voy a tener lo siguiente. Entonces voy a tener masa B inicial y tongo va a ser masa de B, velocidad de B', y todo eso es factor común, ¿no es cierto? MB, B sub X, B sub I, MB se repiten las dos, y el B sub BX, B sub BI, todos tienen B sub B', B sub B', y simplemente cambian los, la función seno y coseno. Entonces esto me queda coseno de 30 grados I más seno de 30 grados J tongo. Más, voy a escribirlo acá abajo, más este término acá. ¿Sí? Que es lo que pasa con la velocidad 1 del cuerpo 1 después del choque, ¿sí? El que estaba detenido inicialmente. Y sale hacia abajo con 60 grados. Entonces eso será de la misma forma M1, B1' por coseno de 60 grados en la dirección y tongo menos, ¿no es cierto? Porque me quedó negativo el B sub 1i', seno de 60 grados J tongo. ¿Okay? Ahora, fíjense, bueno, vamos a hacer las consideraciones, ¿no es cierto? Veamos bien el enunciado, dice una bola blanca choca con una bola de pool número 1, amarilla, que está en reposo. Ambas bolas tienen igual masa, ¿ok? Entonces, la masa de B es igual a la masa 1. Pues como está presente en toda la ecuación, las masas son iguales, entonces yo las puedo, como decía su compañero, simplificar. ¿Ya? Entonces me va a quedar la ecuación B sub B I en la dirección y tongo es igual a B' de B, coseno
de 30 grados y más seno de 30 grados J más B sub 1' coseno de 60 grados y menos seno de 60 grados J toc. Me quedo solamente en función de las velocidades. Yo desconozco cuánto vale B sub D' y B sub 1' del choque, pero sí sé cuánto vale la velocidad inicial, ¿no? Aunque me da acá, la bola blanca se mueve inicialmente hacia la derecha con una magnitud de 8 metros por segundo. O sea, conozco B sub 1 inicial. 8 metros por segundo. 8,00 metros por segundo. Ok, ¿cómo puedo resolver esto si tengo dos incógnitas y tengo una sola ecuación? Tal como lo hacíamos en la parte de dinámica, ¿se acuerdan? En la parte de dinámica, cuando separábamos fuerza con los diagramas de cuerpo libre, separábamos una condición para el eje X, una condición para el eje Y. Entonces veamos exactamente lo mismo. ¿Qué pasa en el caso de X? En el caso de X, bueno, inicialmente esto se está moviendo en el eje X. Tengo B sub B inicial en la dirección Itongo es igual a todo lo que está con Itongo, todo lo que está en el eje X. Entonces va a ser B sub B prima coseno de 30 grados Itongo y voy a tener, estoy escribiéndolo con el Itongo, todos son vectores, ¿sí? Todos son, no, son vectores porque ya le estoy escribiendo el Itongo. ¿Sí? Ya. Y el otro que está en el eje X es más B sub 1 prima coseno de 60 grados. Para ahí, listo. Para ahí tengo que no hay nada inicialmente que se esté en la bolita, la bola blanca no se está moviendo con componente en el eje Y, entonces va a ser 0. Y después del choque, después de la colisión, sí tengo componentes en el eje Y, donde tengo la primera componente que es B sub B', seno de 30 grados. Acá tengo menos, ¿no es cierto? B sub 1', viene de este menos de acá, seno de 60. ¿Ok? Entonces, desde acá, desde esta ecuación, puedo despejar una de las velocidades y me va a quedar un término, supongamos, en función de B sub B'. Lo reemplazo acá arriba, como conozco esto, me va a quedar solamente en función ahora de B sub 1' y puedo resolver este sistema de ecuaciones. Y de ahí puedo obtener el resultado. ¿Ya? Entonces voy a mostrar cómo ya el resultado de esto para que vayamos viendo la solución. Entonces, y voy a introducir también el método del triángulo. Entonces, esta es la forma en que nosotros sabemos hacerlo hasta ahora, que es algebraicamente, ¿no es cierto? Y si se dan cuenta, tiene un montón de cálculos que hay que hacer. Y de ahí hay que resolver este sistema de ecuaciones para poder obtener el resultado. O sea, otra forma de poder resolver esto, que simplifica bastante las cosas y que se puede aplicar en la mayoría de los casos, es el siguiente. Tenemos inicialmente nuestro momento inicial, ¿sí? Y el momento inicial
es el mismo que el final, ¿sí? Este momento que está acá, dibujado, ese que antes tiene que ser igual que el resultado final. O sea, yo puedo dibujar este vector, ¿sí? Como yo quiera. Voy a decir que este es mi momento inicial. Y bueno, por conservación del momento, yo sé que después del choque se tiene que conservar el momento primo, ¿sí? Final, después del choque. Eso es lo que está acá. ¿Y qué hago con los otros vectores? Bueno, como tengo que mi P inicial es igual al P primo final, sí, pero no en 100% de los casos. Ya vamos a ver un caso donde no se puede aplicar este problema con triángulo. Hay que hacerlo algebraicamente, ¿no? Entonces me queda que P inicial puede ser escrito como los momentos de los dos cuerpos. Cuerpo 1 más cuerpo 2. Final, primo. Y si se dan cuenta, esto es una suma de dos vectores, donde puedo tener un vector P1, P2, y el resultado de esto me da el P inicial o P final, que son iguales. ¿Sí? Profe, ¿Sí? o sea, creo que cuando yo me refería a la pregunta era si, por ejemplo, en P inicial, como se ve ahí, solamente se mueve en el eje X. Entonces, siempre en el P final va a moverse solamente en el eje X. O sea, me refiero a el total. El total, bueno, es que puede ser cierto que te dan una referencia que hay algún cuerpo que se está moviendo en esa dirección. Y bueno, para que impacte a otro cuerpo tiene que estar en la misma línea, si no, no lo va a impactar. Si tenemos otro cuerpo acá y esto se está moviendo para allá, nunca se van a encontrar, ¿ya? Entonces, este cuerpo debería estar necesariamente en la misma dirección que se está moviendo. Entonces, si eso pasa, tú simplemente rotas tu sistema y tienes que el momento siempre se está moviendo, el momento lineal está en una sola dirección, por eso es momento lineal. Ok, o sea, siempre van a seguir como en la misma línea. Sí, sí. Siempre tienes Ah, una línea, una referencia donde está el momento, ¿sí? ah, El momento el completo, el momento, momento el total. Sí. momento no va a cambiar de línea. O sea, siempre si tenía una línea inicial, en la final va a quedar en la Exacto. misma. Si tengo este momento inicial, no me va a quedar nunca un momento final en esa condición. No, me queda exactamente Ok, igual porque es un vector que se está conservando. ok, muchas gracias. Ya, entonces estábamos con esto y podemos entonces escribir la situación entre dos cuerpos como momento inicial total, ¿no es cierto? Va a ser la suma, esto lo voy a poner total acá, como la suma de los momentos del cuerpo 1 y el momento 2 final. ¿Ya? Entonces eso es lo que se ha construido acá. ¿Ya? Si yo extiendo esto, esta línea para allá, un poquito para poder completar los ángulos. Este ángulo vale 30, ¿no es cierto? Entonces hasta este ángulo de acá también va a valer 30. Simplemente lo estoy haciendo para completar los ángulos interiores del triángulo que se me formó. Esto es 90 grados entonces, y yo sé que desde acá hasta acá tiene que ser 180. Entonces si tengo 90 acá, este de acá adentro necesariamente vale 90 grados también. Entonces 90, 30 son 120, tengo que llegar a 180, bueno, este vale 60 grados, es normal, porque estos son ángulos alternos entre paralelas, ¿sí? Entonces son iguales, 60. ¿Ya? Ahí completé todos los ángulos dentro del triángulo. ¿Y qué puedo aplicar ahora? ¿Cómo puedo, a partir de este triángulo, escribir alguna igualdad o encontrar alguna igualdad entre los momentos? En otras palabras, ¿cómo puedo escribir una igualdad entre este lado
este lado y este lado. Tengo un lado de un triángulo y tengo los ángulos del triángulo. ¿Qué puedo aplicar? ¿Se acuerdan? ¿Algún teorema? ¿Del seno? El teorema del seno. Muy bien. Entonces, si aplico el teorema del seno, puedo escribir, voy a escribir aquí, P'(B) tiene que ser al ángulo que está al frente, ¿no es cierto? Otro al frente, 60 grados, entonces es al seno de 60 grados. Igualmente como este lado que está aquí es P1', es al seno del ángulo que está al frente, que es 30 grados. Y esto es igual a, ¿qué me queda? Al P total, ¿no es cierto? Que es igual que el inicial. ¿Sí? Le voy a poner P inicial, ¿no? Entre paréntesis, es igual al P'. ¿Sí? Total. Inicial total. O lo voy a borrar porque puede confundir si que alguien ve solamente la PPT después que escribo y no ve el video. Voy a escribirlo aparte. Entonces, aquí abajo, P inicial es igual al P', ¿no es cierto? Que después del choque. Entonces, P inicial está acá abajo, o P después del choque, y está frente al ángulo de 90. Entonces, esto es seno de 90 grados. Y fíjense que esto sí lo conozco, porque de los datos iniciales sí, no, después, claro, tienes razón, Matías está diciendo que la velocidad después no valdría 8 después del choque, pero fíjense que yo puedo relacionar como este vector, el momento se conserva, tengo esta condición, que el momento después del choque total es igual al momento antes del choque, por conservación del momento. ¿Sí? Entonces, yo en vez de escribir P después, el P final, total, puedo escribir el momento inicial, porque son iguales. Este momento final y este momento inicial son iguales. Entonces, por eso escribí la primera como el P inicial. ¿Okay? Y este sí lo conozco, porque me dan cuánto es la velocidad del cuerpo P inicial, que es 8 metros partido por segundo, y me dan cuánto es la masa de B, que es igual a la masa de 1, que es igual a 250 gramos, entonces es 0,250 kilogramos. Para que nos quede todo en la misma unidad de medida que necesitamos. Entonces tengo resuelto el problema, porque tengo este lado, puedo saber cuánto es el P1 final y puedo saber cuánto es el P2 final, y tengo los ángulos con los que salen, entonces puedo escribir su resultado, que es lo que está acá. Entonces el PB, que es la bola blanca antes de impactar a la bolita amarilla, esto es MB versus B inicial. Y eso lo tengo. ¿Sí? Y va en la dirección, ¿no es cierto? Y tengo. ¿Ok? Eso lo tenemos. Ese es el PB, es el momento antes del choque. Solamente esto se está moviendo porque este tenía una velocidad inicial 0. Estaba en reposo. Y después del choque, tengo la masa, como son las mismas, voy a escribir simplemente M. Entonces M por la velocidad de B', que salió después del choque, ¿no es cierto? Salió disparada
en un ángulo de 30 grados hacia allá. Y después de que el otro salió con 60 grados. Entonces, este es B sub B prima y este es B sub 1 prima. Esa es mi ecuación para el momento después del choque. ¿Y cómo se conserva el momento? El P antes del choque y el P después del choque tienen que ser iguales. Entonces, esto tiene que ser igual a esto. Que es lo que, bueno, escriben explícitamente todavía esta ecuación, que es lo que veníamos hablando, de cómo lo hicimos nosotros algebraicamente, es exactamente lo que hicimos acá. Entonces, mb', coseno de 30 grados i más seno de 30 grados j tongo, no voy a explicar porque ya lo hicimos, más mb'1 por coseno de 60 grados y tongo menos seno de 60 grados j tongo. Entonces, puedo resolver esto para las dos componentes, para el eje X y para el eje Y. Voy a tener que en el eje X tengo al principio m sub b, m por b sub b, es igual a todo lo que tiene componente en el eje X, todos los que tienen y tongo como vector unitario. Eso que ya habíamos escrito, y esto está acá. Se resuelve este sistema de ecuaciones y uno llega a este resultado. Ustedes háganlo, por favor, verifiquen que exactamente este es el resultado con las ecuaciones que planteamos. ¿Ya? Entonces tengo la magnitud de la velocidad en B, o para la bola B, que es, o bola blanca, ¿no es cierto?, que es igual a 6,93 metros por segundo. Esa es la magnitud. Si quisiera la dirección, tengo que escribir esto en términos de I-tongo, J-tongo, o decir con qué ángulo se está moviendo, pero sabemos con qué ángulo se mueve después del choque. ¿Sí? Se mueve con 30 grados sobre la horizontal después del choque. Y el B1', que era la bola 1 que estaba detenida inicialmente, después del choque se mueve con 4 metros por segundo en la dirección de 60 grados bajo la horizontal. Eso es con la forma algebraica de resolver, ¿no es cierto?, donde tenemos que resolver este sistema de ecuaciones. Pero podemos utilizar el método del triángulo, y con el método del triángulo llegamos a estas ecuaciones que también le habíamos planteado nosotros. Esto es el momento inicial, ¿no es cierto?, total del sistema, es la masa de la bola blanca por la velocidad de la bola blanca al inicio, por el seno de 90 grados, que era lo que hemos encontrado que se formaba acá. ¿Sí? Esto está frente al momento total después del choque, pero el momento total después del choque es exactamente igual al momento total antes del choque, por conservación del momento. ¿Sí? Y esto es el PB', y esto es el P de la bola 1'. ¿Sí? Ahí está. Entonces, por teorema del seno, puedo resolver esto. Tengo completamente este valor, ¿sí? Es 0.25, que es un cuarto, por la masa, que es, por la velocidad, que son 8 metros por segundo. Entonces me da 2. ¿Ya? 2 y el seno de 90 es 1. Así que tengo 2, y eso aquí reemplazo, la masa la conozco, un cuarto de B. Y el seno de 60, el seno de 30, mejor, que es un medio. ¿Ya? Entonces me va a quedar un cuarto, un medio, me queda un medio, paso multiplicando al 2, y me queda que la velocidad 1 tiene que ser 4. ¿Sí? Perfecto, se cumple. ¿Sí? Y ya está, entonces, por extensión también. Se dan cuenta que el método del triángulo en este caso es mucho más reducido lo que hay que hacer con respecto al método algebraico si lo hacemos paso a paso como lo hice yo.
se extiende bastante y al final hay que resolver un sistema de ecuaciones que yo no lo resolví, simplemente mostré el resultado acá. Entonces se extiende bastante resolviéndolo algebraicamente. Funciona. Y hay casos en que no vamos a poder evitar utilizar el método algebraico. Son los menos, pero hay. Y la pregunta también decía si esta colisión es de tipo elástica o no. ¿Cómo puedo saber si es de tipo elástica o no? Bueno, habíamos definido que un choque era elástico si la energía inicial se conservaba, es decir, que la energía inicial fuera igual a la energía final. Como solo participa de la energía cinética, eso significa que la energía cinética inicial tiene que ser igual a la energía cinética final. Entonces, inicialmente tengo un medio de la masa por la velocidad de la bola blanca al cuadrado, la velocidad es 8, y la masa es un cuarto, entonces un cuarto por un medio me queda un octavo, y 8 por 8, 64 dividido por 8, 8. ¿Sí? Entonces me queda 8 joules la energía inicial. Y la energía final, bueno, si reemplazo los valores, ¿no es cierto?, de la velocidad, lo elevado al cuadrado, reemplazo las masas, obtengo que me da también 8 joules final. Entonces, se cumple esta condición. La energía se conserva. Por lo tanto, el choque sí es elástico. Y ahí se termina el problema. ¿Cuáles son las cosas que debo destacar de este choque en 2D? Primero, ¿no es cierto?, que el momento lineal se sigue conservando, no hay ningún problema con eso. ¿Ya? Y lo podemos utilizar para plantear las ecuaciones de cómo va a ser el momento después del choque, separando por componentes. La componente en el eje X y la componente en el eje Y, con respecto a mi sistema de referencia. Eso me lleva a una solución algebraica que puedo resolver, me va a quedar un sistema de ecuaciones y lo puedo resolver. Y encuentro los resultados. Alternativamente, puedo utilizar el método del triángulo, ¿ya?, completando esta suma de vectores. Encuentro los ángulos del triángulo, los completo, ¿no es cierto?, y aplico teorema del seno. Y con eso puedo obtener el resultado para la velocidad después del choque. ¿Sí? O sea, ya vimos el ejemplo, viene un problema. Sí, me queda poco tiempo para poder resolver. Pero, a ver, hasta las 10:30 les doy para que traten de resolver este problema. ¿Sí? Este es un problema que tratan primero de plantear las ecuaciones de este estilo, como algebraicamente. El P inicial total, ¿no es cierto?, tiene que ser igual al P prima o P final total. Esto implica que tiene que ser del cuerpo 1, ustedes definen a cuál llaman 1 más el 2. Son dos vehículos. ¿Ya? Leo el problema, traten de resolverlo o plantear las ecuaciones algebraicamente, solamente plantear las ecuaciones algebraicas en función del seno y el coseno del ángulo que forman, y no resuelvan. Y después completen el triángulo y resuelvan el triángulo. Les va a salir bastante directo. Le anticipo eso. Entonces, veamos. Un conductor viaja en su camioneta por una carretera donde la velocidad máxima permitida es 60 km/h por efecto del hielo. De manera inesperada, el conductor se encuentra con un vehículo compacto detenido. ¿Ya? Viene una camioneta,
a 60 kilómetros por hora manejando y hay un vehículo detenido y va en un camino que tiene hielo, ¿no es cierto? Entonces va a tener que frenar para tratar de no colisionar, pero no lo puede evitar. Acá dice que tiene de manera inesperada el conductor se encuentra con un vehículo compacto detenido que tiene una masa aproximada de la mitad de la masa de la camioneta, ¿ya? Colisionando con él. Con el objeto de determinar la responsabilidad de tal evento, un perito llega al lugar y toma nota de los siguientes datos. La camioneta se desvía 30 grados con respecto a su dirección original. ¿Ya? Entonces, si trazamos una línea recta, la camioneta sale con 30 grados de su dirección original que traía. Bueno, que venía para acá y el vehículo estaba detenido. ¿Ya? Mientras que el vehículo compacto se desvía 40 grados. Ok, no me dice nada si es a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo. No sé, yo podría imaginar que esto podría ser 40 grados acá arriba, pero físicamente eso no es probable, ¿ya? Porque cuando tocan dos cuerpos por conservación del momento, siempre uno tiene que salir en una dirección y el otro en otra dirección. No puede que lo toque con un ángulo y salga hacia el mismo lado, ¿ya? Eso es imposible en este caso. Entonces, si me están diciendo que sale con 40 grados, eso quiere decir que necesariamente está saliendo con 40 grados, pero para este lado. Esta es camioneta. Y en vez de compacto, para que no tenga la misma letra de inicio, lo voy a poner auto, ¿no? Así puedo usar la letra A y la letra C para los subíndices de la situación. Ok, con eso ya tienen prácticamente listo el problema. Lo primero es entender el problema conceptualmente, ¿no? Y poder llevarlo a una representación gráfica que nos va a simplificar bastante cómo resolver después. Entonces, por las marcas dejadas por el vehículo compacto, el perito determina que traía 70 kilómetros por hora inmediatamente después del choque. Entonces, la camioneta antes del choque, 60 kilómetros por hora. El auto después del choque es 70 kilómetros por hora. ¿Sí? Creo que en la camioneta no se sabe si va a 60. Ya, sí, exacto, eso es lo que preguntan. Este sería la velocidad límite. Hay que verificar si efectivamente es 60 o no. ¿Sí? Entonces, dejémoslo como incógnita. Velocidad camioneta inicial. Así no, porque velocidad camioneta prima, velocidad auto prima. Entonces nos queda bastante más sencillo escribir esto. Ok, exacto, hay que confirmar si es que la camioneta venía dentro de los límites de velocidad. O sea, el conductor de la camioneta no recuerda la velocidad que traía al chocar. ¿Puede el perito determinar con esta información si el conductor de la camioneta es o no culpable de la colisión? En otras palabras, ¿venía dentro del límite de velocidad o venía a exceso de velocidad? O sea, por favor, resuelvan esto, como les digo, planteando el método algebraico primero, solamente hasta que tengan las ecuaciones para las componentes X e Y. Y después vamos a resuelven por el método del triángulo y van a ver que resulta bastante sencillo esta solución. Unos 10 minutos, a ver si no alcanza. Sí, yo creo que sí. Unos 5, hasta las 10:35.
Ok. Entonces, acá tenemos la ecuación con la situación antes y después del choque. La camioneta inicialmente es la única que tenía momento, ¿sí? Entonces, este es el momento inicial total del sistema. El vehículo pequeño estaba detenido, ¿sí? Su velocidad es cero, su momento es cero. Y después del choque, con los ángulos que salen respectivamente los vehículos, la camionetita. Entonces voy a escribir con las masas, ¿no es cierto? De hecho lo voy a reemplazar aquí mismo para saltarnos más. Voy a escribir todo de nuevo. Entonces esto, de la masa del auto, es un medio de la masa de la camioneta. Entonces tengo masa de camioneta en este término, en todos los términos tengo masa, se me simplifica. Se me queda que la velocidad de la camioneta en I es igual a la velocidad prima de la camioneta después del choque por coseno de 30 grados I más seno de 30 grados J más un medio de la velocidad del auto compacto después del choque, coseno de 40 grados y tongo menos seno de 40 grados J tongo. ¿Ya? Y acá tengo entonces que plantear nuestro sistema de ecuaciones, donde tengo para X, va a ser la velocidad de la camioneta, igual a la velocidad de la camioneta prima, por coseno de 30 más un medio de la velocidad de la autoprima por coseno de 40 grados. E inicialmente no había movimiento en el eje Y, ¿sí? Entonces la componente en J tongo es 0, y me queda que eso es igual a velocidad de camioneta prima por seno de 30 grados menos un medio, el medio viene de acá, ¿no es cierto? Y porque la componente Y del vector de velocidad del auto después del choque está yendo hacia abajo, entonces va en la dirección contraria de J tongo, por eso es negativo. Entonces menos un medio de la velocidad prima seno de 40. Entonces tengo dos ecuaciones y voy a tener dos incógnitas. Tengo conocida la velocidad con la que sale el auto después del choque. Si conozco este valor, el de A'. Entonces voy a tener dos ecuaciones y dos incógnitas. La velocidad de la camioneta antes del choque y después del choque. Por lo tanto, sí es posible resolver el problema con los datos que hay. Ahora, veamos qué pasa en el caso de resolver por el triángulo. ¿Ya? Entonces, por el triángulo, me queda lo siguiente. O sea, que el escritorio importante. El triángulo tengo la camioneta, ¿no es cierto? No me queda tan derechita el penis. Supongamos que es el P final y este es el P. Ok, esto es 30 grados con respecto a
la horizontal, este es 40 grados. Entonces, de nuevo, yo puedo completar acá este triángulo, acá van 30, entonces son 70, y todo esto debería ser 180. Entonces, 180 menos 70 es 110. Entonces, el ángulo interior acá es 110 grados. Esto da 140 para llegar a 180, 40. Igual, de todas maneras, este es ángulo alterno entre paralelas. Tengo todos los... esto es el P prima total. Y esto es el P del auto prima. Camioneta prima. Ahí sí. Y aplico el teorema del seno. Entonces, la masa de la camioneta, recuerden, P prima de la camioneta, perdón, P prima simplemente, P prima, total, ¿no es cierto? Es igual al P inicial, por conservación del momento. Donde el P inicial es simplemente la masa de la camioneta por la velocidad de la camioneta, que es lo que queremos determinar. Entonces, masa camioneta, velocidad camioneta, va a ser al seno, esto es P', que es este acá. Y el ángulo que está frente al P' es 110. Y esto tiene que ser igual a lo que es, bueno, M de camioneta, velocidad prima de camioneta, que está aquí, P', que está frente al ángulo de 40 grados. Y esto es igual al del auto, que es finalmente el que yo conozco sus valores. Masa del auto, pero masa del auto, recuerden, es un medio de la masa de la camioneta. Entonces lo voy a escribir en términos, bueno, lo voy a escribir tal como seno de 30. Esto yo puedo escribir acá que esta, ¿no es cierto?, es un medio de la masa de la camioneta, partido por el seno de 30. Y, bueno, como tengo todos con masa de la camioneta, me puedo simplificar y me queda, particularmente, quiero la igualdad entre estos dos, porque de ahí salgo el resultado de inmediato. Me va a quedar la velocidad de la camioneta, seno de 110, es igual a un medio de la velocidad del auto partido por seno de 30. Seno de 30 es un medio, así que esto queda un cuarto. No, perdón, un medio y un medio se me simplifica. Me queda seno simplemente de 110. ¿Cuánto es el seno de 110? Este se me simplifica con este porque esto da un medio dividido por un medio se me va. Entonces me queda que la velocidad de la camioneta es la velocidad prima por el seno de 110 grados. Esto es 70 kilómetros por hora por el seno de 110 da 0,94. Por lo tanto, la velocidad de la camioneta antes del choque da 65,8. Constanza, dime. Profe, ¿podría explicar de nuevo desde la flecha curva? Que no entiendo qué pasó ahí. Por favor. Lo que hice fue lo siguiente. Este término, el término
de acá, masa del auto después del choque por la velocidad del auto después del choque, partido por seno de 30, eso sale de aquí, ¿no es cierto?, de este vector. Y al frente está el ángulo de 30 grados. Pero yo sé que en el enunciado me dicen que la masa del auto es la mitad de la masa de la camioneta. Entonces lo que hice fue esto, en la masa del auto lo escribí como un medio de la masa de la camioneta. O sea, esto lo volví a escribir acá. Y para no estar escribiendo todo otra vez, todas las igualdades, simplemente como todo es una igualdad, este lado es al seno de este lado es al seno de este ángulo, y este lado es al seno de este ángulo, se cumple esa igualdad. Entonces quiere decir que esta fracción es igual a esta fracción. Entonces igualé las dos. Como todo está en términos de la masa de la camioneta, en todos los términos, yo la puedo simplificar. Simplifique la masa de las camionetas. Entonces escribí la igualdad entre esas dos relaciones de los senos. Me queda, como simplifiqué las masas de la camioneta, me queda la velocidad de la camioneta inicial, es al seno de 110 grados, de igual manera como un medio de la velocidad prima es a seno de 30 grados. Seno de 30 grados vale un medio. Entonces me queda un medio dividido por un medio, se me simplifica. Y de ahí puedo despejar entonces que la velocidad de la camioneta es igual a el seno de 110 por la velocidad de A'. Como conozco la velocidad del auto después del choque, lo multiplico por el seno de 110 y me da que la velocidad de la camioneta inicialmente, antes de impactar, era 65,8 km por hora. ¿Ok? Ahora sí. Sí, profe, muchas gracias. Ok, y quiero dejar Sí. planteado el siguiente problema, porque ya no vamos a alcanzar por el tiempo, pero quiero dejar expresado este problema, y aquí es donde justamente se muestra que no siempre se puede aplicar el triángulo para resolver. Se dice lo siguiente, Luis y Karen están sentados en un trineo en reposo. ¿Ya? Inicialmente están en reposo, hay un trineo, hay dos personas en el trineo, Luis y Karen, pero la velocidad de todo el sistema es 0. Entonces el momento inicial del sistema es 0. ¿Cómo puedo representar un triángulo donde el lado que tengo que dibujar, no sé, como resultante, que el P total o el P' final, me dé 0, es un punto? Entonces me van a quedar los dos vectores en paralelo. No puedo representar un triángulo donde uno de sus lados vale 0. Entonces, en este caso, no puedo resolver por el triángulo. ¿Okay? Cuando el momento total es 0. ¿Sí? Entonces tengo que resolver necesariamente por el método algebraico. ¿Okay? Me dice cuánto pesa, ¿no es cierto?, el peso en Newton de Luis. Si lo divido, ¿no es cierto?, el peso es mg. ¿Ya? Por lo tanto, si quiero saber la masa, va a ser el peso dividido por g. O sea, 800 newton en realidad son 80 kilogramos. Karen pesa 600 newtons, entonces su masa es 60 kilogramos. Y el trineo 1000 newton, ¿ya? O sea, 100 kilogramos. Las dos personas ven una araña venenosa en el piso del trineo y saltan hacia afuera al mismo tiempo. Entonces, en un instante posterior, ven una araña y saltan fuera del trineo. Como el trineo está en el hielo, que vamos a suponer que no tiene fricción, ¿sí? Cuando salta, Luis salta a la izquierda con velocidad de 5 metros por segundo a 30 grados con respecto a la horizontal. Entonces, para allá Luis con 30 grados. Y Karen hacia acá con 36,9 grados.
Entonces, calcule la velocidad del trineo después de los saltos, considerando que la horizontal es la dirección de movimiento del trineo. Entonces, esas son mis direcciones y de esa manera, ¿no es cierto?, debería quedar la representación gráfica. Esto queda propuesto, lo vemos el próximo lunes, ¿sí? Y quien quiera presentarlo lo trae resuelto y lo presenta. ¿Ok? Que estén bien, cuídense, nos vemos. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe, profe. cuídese. Nos vemos, chao, chao. Chao, profe, cuídese. Igual.